A continuación, comunicación y lenguaje, segundo básico. Bienvenidos a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Astrid López y en esta oportunidad desarrollaré el tema de la entrevista correspondiente al área de comunicación y lenguaje para segundo básico. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema les ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención, la memoria y la habilidad lingüística. Hoy en la interpretación de lengua de señas saludamos a Mauricio. Hola Mauricio. Antes de empezar te recomiendo que laves tus manos con agua y jabón o utilices gel antibacterial y que tengas tus materiales para la sesión de hoy. Vamos a hablar un poquito sobre la entrevista, pero para entrar de lleno a este tema vamos a recordar un tema que trabajamos o que tratamos en sesiones anteriores y es acerca del proceso de comunicación. Vamos a recordar un poquito a qué se refiere, cuáles son los elementos y por qué es indispensable para el tema de la entrevista. Primero, recordar que dentro de este proceso de comunicación hay un emisor y un receptor, ¿sí? Recordemos que esos elementos son indispensables en el proceso de comunicación. También que el proceso se da a través de un canal que lleva el mensaje y vamos a recordar que el emisor, cuando transmite el mensaje, realiza una codificación, o sea, su función dentro de este proceso es codificar el mensaje para poder transmitirlo al receptor. Y esto se da en doble vía, ¿verdad? Cuando se recibe el mensaje, la función del receptor en ese momento es decodificar, es decir, realizar una retroalimentación del proceso para que el emisor sepa que llegó el mensaje de la manera correcta. Entonces, cuando hablamos del proceso de comunicación, estamos hablando también del contexto en el que se lleva a cabo dicho proceso, ¿verdad? Tiene que ver el contexto, tiene que ver en qué situación o en qué lugar se está llevando a cabo este proceso y recordemos que esto se da en cualquier momento en la interacción con otras personas. ¿Por qué es importante retomar el tema del proceso de comunicación? Porque cuando hablamos de la entrevista, vamos a realizar este proceso con otras personas. Entonces es importante que recordemos el mensaje, a través de qué se lleva a cabo y cómo es la función de cada uno de los que forman parte de este proceso. Entonces vamos a hablar sobre la entrevista y vamos a dar dos definiciones y quiero que tú escuches y sepas que en algún momento coinciden en aspectos, pero que son dos definiciones en general. Primero, que es un acto de comunicación oral. Sí, una entrevista no la vas a poder realizar por escrito, debe de existir una interacción con otra persona. Este proceso, este acto se da entre dos o más personas y la finalidad pues es obtener información, opiniones o conocer la personalidad de alguien. Otra definición que podemos darle a la entrevista es que es un intercambio de ideas u opiniones mediante una conversación que se da entre dos o más personas. O sea que vamos a estar realizando el proceso de comunicación por medio de, o como finalidad, obtener información de algún tema en específico o simplemente conocer a las personas. Dentro de la entrevista vamos a identificar dos roles, ¿sí? Aunque se dé entre dos o más personas, siempre una de ellas va a cumplir la función del entrevistador. Y pues su función principal es dirigir la entrevista y plantea el tema a tratar haciendo preguntas y también da inicio y cierre a la misma. O sea que el entrevistador es la persona encargada de la entrevista, es el que modera la entrevista, el que da inicio, el que hace las preguntas y el que da fin a la misma. Y también está otro rol de entrevistado o entrevistados, porque esto sí puede ser con otras personas. Y pues el entrevistado es la persona que expone de manera voluntaria o que se expone de manera voluntaria al interrogatorio del entrevistador. O sea que la entrevista no es algo obligado,
tú vas a escoger a las personas que deseas entrevistar y estas personas acceden a responderte las preguntas que hagas dentro de la misma. Este proceso de la entrevista o esta técnica de la entrevista la escuchamos en la televisión porque hay entrevistas periodísticas, hay entrevistas para recopilar información, para sondeo. Entonces, todos estos tipos de entrevista pues se basa en alguna estructura que más adelante vamos a ver. Pero para hacer o para llevar a cabo una entrevista hay reglas que se deben cumplir y estas reglas son importantes para que el ambiente o el contexto, como lo vimos en el repaso del proceso de comunicación, el contexto sea el adecuado y el pertinente para que las personas se sientan cómodas y responderte de manera adecuada. La primera regla es la oportunidad. Esta regla consiste en que tú vas a respetar los turnos de los entrevistados. ¿Sí? Si tú en este momento realizas una entrevista, tú tienes el rol de entrevistador y pues una de las reglas es la oportunidad. Vas a tener que darle el espacio y el tiempo prudente a la persona o a las personas que tú vas a entrevistar para que te respondan y que esta respuesta sea la que tú esperas. La segunda regla es brevedad y es porque las preguntas que se realizan en una entrevista deben de ser precisas. Por lo tanto, cuando hay precisión en las preguntas, las respuestas también tienen una precisión como tal. Entonces, así como tú vas a realizar tus preguntas, así te van a responder con la misma precisión. La tercera regla es la calidad y esto se refiere al contexto en el cual tú vas a realizar la entrevista. ¿Por qué? Porque debes de ser respetuoso cuando tú te diriges a otras personas y sobre todo debes de utilizar un lenguaje adecuado. En la entrevista no puedes utilizar un lenguaje coloquial o un lenguaje común como el que usas con tu familia porque es un proceso formal. Entonces el lenguaje que debes utilizar debe de ser el adecuado para dirigirte a las demás personas. La regla número 4 es la relevancia. Y esto es que las personas que te van a preguntar o te van a responder en algún momento van a realizar aportes importantes a la entrevista, porque si tú estás abordando un tema de interés, tú debes de tomar en cuenta que los aportes son importantes de acuerdo al tema que estés tratando en ese momento. Y la quinta regla es la claridad, y esto se refiere a palabras precisas. Esto redunda un poco con la brevedad, pero en el caso de la claridad, tú debes demostrar seguridad tanto en el momento en que eres entrevistador, como en el momento en que te corresponde responder a una entrevista. Entonces, la claridad es que debes mostrar seguridad al hacer las preguntas o bien al responder si en ese momento a ti te están entrevistando. Como te dije anteriormente, hay muchos tipos de entrevista, depende de qué es lo que quieras tú saber, pero en este momento te voy a explicar la estructura de manera general que debe tener cada una de ellas. Todas las entrevistas parten de una estructura y a raíz de eso pues se realizan las preguntas correspondientes. La primera parte o la primera forma que debe tener una entrevista es la presentación. En esta parte tú das datos del porqué de la entrevista, la finalidad de la misma, por qué vas a realizársela a la persona que tú escogiste, por qué consideraste que esta persona es apta para responder a la misma. Y también en la presentación pues das a conocer, si tú tienes el rol de entrevistador, en ese momento das a conocer tus datos personales, por qué, de parte de qué institución o por qué estás realizando la entrevista. Otra de las partes de la estructura de la entrevista es el desarrollo, y esta parte en sí es el cuerpo de la entrevista, ¿sí? En esta parte es donde van las preguntas y las respuestas, o sea, es el momento de interacción con otra persona, ¿sí? O con las personas
a las que estás entrevistando. Es ese momento donde vas a poner en práctica todas las reglas, la claridad, la precisión, para dar a conocer cada una de las preguntas de manera adecuada y que te respondan de la misma manera. Siguiente es el cierre, y en esta parte de la entrevista pues es el momento donde se da la despedida y el agradecimiento a las personas por haberte dado el tiempo de responder a las preguntas que tú les realizaste en ese momento. Y por último está el reporte, y este es ya con finalidad de presentar un documento por escrito a tu institución, a tu establecimiento educativo, donde vas a recopilar todas esas preguntas y respuestas que realizaste a las personas que entrevistaste. Aquí pues organizas la información, y esto pues se hace de forma escrita, utilizando la redacción adecuada para presentar tu reporte o tu informe de la entrevista. También vamos a hablar sobre los tipos de entrevista, porque aunque hay clasificaciones de ejemplos de entrevista, como te dije anteriormente, esto es de manera general, ¿sí? Como tú vas o puedes trabajar una entrevista es de manera general. Primero está la entrevista estructurada. Y pues esta es, digamos, una entrevista cerrada, porque tú la realizas basándote en una guía que realizas previo a la entrevista. Tú vas a analizar qué preguntas son adecuadas para realizarle a las personas, qué tipo de pregunta, que más adelante vamos a hablar también sobre eso porque es importante. Y aquí es fundamental que tú sigas lo que estableciste en la guía que realizaste. O sea, no puedes trabajar o no puedes realizar preguntas que no estén dentro de tu estructura, porque por eso lo realizaste con anterioridad. Si tú en algún momento deseas hacer una pregunta adicional, pues lo conveniente es que realices una entrevista semiestructurada. Porque en este tipo de entrevista hay libertad de parte del entrevistador, y con previa autorización de los entrevistados, a que puedas introducir o que puedas agregar alguna pregunta que surja en el momento, y que éstas pues sean adicionales a la guía, o sea que no esté tan elaborada y no es tan rigurosa. Y por último está la entrevista abierta, que aquí pues no hay una guía como tal en que basarse. Tú puedes colocar ideas de lo que quieres preguntar, sin embargo no hay una guía, pero hay una flexibilidad del entrevistador o libertad de preguntarle a las personas lo que deseen. Basándote en esto, es importante que para realizar una buena entrevista tú puedas tener claridad en qué tipo de preguntas vas a utilizar en el momento que quieras que la otra persona responda. Vamos a ver 4 tipos de preguntas que son adecuadas para realizar una entrevista. La primera de ellas, o la primera clasificación, es las preguntas cerradas, ¿sí? En este tipo de preguntas, las respuestas son muy concretas. Tú vas a preguntar cuántos años tienes y te van a dar una edad específica. No va a haber como chance para que puedan ampliar la respuesta. O sea, son preguntas donde no hay opinión, sí o no, o con respuestas claves, ¿verdad? El segundo tipo de preguntas corresponde a las preguntas abiertas, y estas preguntas pues tienen una respuesta amplia y libre, es decir, que puedes preguntar acerca de la opinión de las personas y te van a dar un comentario según lo que piensas. Luego están las preguntas hipotéticas, que corresponden a situaciones donde existe duda. Tú puedes preguntar, después de realizar una pregunta abierta, y por qué considera que es así como usted cree. Entonces ahí vas ampliando las respuestas de las personas. Y por último, pues está el sondeo, que en algún momento sirve para profundizar un tema, para ampliar el tema, y tal vez en algún momento la respuesta que te dio la otra persona no es suficientemente clara para lo que tú necesitas, entonces puedes utilizar
preguntas de sondeo. Entonces, cuando hablamos de la entrevista, es parte de las técnicas de diálogo que podemos utilizar y pues nos sirve para dar a conocer un tema y para saber cuál es la opinión de las personas sobre el mismo. Entonces, vamos, en tu guía de autoaprendizaje, tú vas a encontrar este tema y lo vas a poder trabajar tomando en cuenta lo que acabamos de ver. Entonces, ten presente, por favor, guardar tus trabajos y ejercicios en tu portafolio de Aprendo en Casa y comenta qué fue lo que aprendimos hoy. Hoy hablamos sobre la entrevista, los elementos de la entrevista, qué roles encontramos, las características, reglas que se deben tomar en cuenta y también la importancia de los tipos de pregunta para realizar la misma. Comparte tus conocimientos con un adulto. Agradecemos a Mauricio la interpretación de lengua de señas. Te recordamos, por favor, lavar tus manos con agua y jabón, utilizar tu mascarilla si es necesario que salgas y, por favor, quédate en casa. Nos vemos pronto.